El círculo unitario es una circunferencia de radio 1, normalmente con su centro de origen 0,0 de un sistema de coordenadas. Dicha circunferencia se utiliza con el fin de poder estudiar fácilmente las funciones y razones trigonométricas, mediante la representación de triángulos rectángulos auxiliares. Bueno, ahora vamos a sacar la tangente en el círculo unitario, que el radio es de 1. Entonces a la tangente se le podría decir que es la división entre la altura y el piso, o sea, y sobre x, que también puede ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es el piso. Y entonces simplemente sacar el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo y eso va a ser la tangente. Y para los cuadrantes, supongamos que, bueno, en el seno sabemos que es más, menos, menos, y en el coseno es más, menos, más. Entonces para la tangente lo único que tienes que hacer es más por más, o bueno, más entre más y da más. Más entre menos da menos, menos entre menos da más y menos entre más da menos. Y para la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, es lo inverso a la tangente, y sería lo mismo en cuestión a los símbolos, porque sería como más entre más da más, menos entre más da menos, y así. Sacar, como ya que sabes, como en el primer cuadrante es más y más. Entonces, sabes que es 2pi, pi entre 2, pi y 3 sobre 2pi. Entonces, digamos aquí, menos al grado es mucho más piso y poca altura en este cuadrante. Entonces, digamos que si el ángulo es de 0, siempre va a ser esto 0. Y entre más suba, como que, la altura va a ser como la que va creciendo, ¿no? Entonces digamos que aquí va a subir hasta que sea infinito. Entonces si lo graficáramos, en el primer cuadrante subiría infinito. Ya aquí, lo que representa es que la y, la altura sube y la x es la que, baja. Acá la y baja y la x, la cosa es que es negativa, pero aumenta. Entonces supongamos que es como si bajara, pero acá está subiendo. Y en el tercer cuadrante se hace lo mismo, entonces se hace infinito. Entonces lo que podemos llegar es que esto vale 1pi, y así es como la función de tangente, y aquí se repite. Esto siempre va a ser lo mismo. Bueno, la función coseno normalmente entra en el cuadrante 2. Y para encontrar esta función hay que saber la fórmula. Como sabemos, en un círculo unitario el radio siempre va a ser 1, entonces la hipotenusa será 1. Para sacar el coseno, la fórmula que se utilizará será esta fórmula, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente va a ser este, que siempre va a estar ubicado en la x, en esta línea. El cateto opuesto siempre va a ser la altura, pero ahorita no la necesitamos. Para sacar esta función, siempre tiene que haber un ángulo de referencia. En este caso, el ángulo es agudo, formando un triángulo rectángulo. Perfecto. Entonces, sabemos que el ángulo de esta esquina será 90 grados. Y el ángulo que no conocemos es el ángulo que está azul. Lo primero que tenemos que saber es esta fórmula, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sabemos que el cateto adyacente siempre es x, lo cual será igual a 1. Por eso el coseno de alfa, va a ser x. Ahora, en este círculo unitario sabemos que el mayor valor de x será 1, porque este ángulo, lo máximo que puede llegar es esta línea de aquí, y su máximo valor puede ser 1 y menos 1. El valor de coseno siempre va a ser proporcional a x, porque el cateto adyacente siempre va a estar aquí. No importa en qué cuadrante esté, el cateto adyacente siempre va a ser como el piso. La inversión del coseno será secante.
que se pondría aquí, haciendo de esta el cateto adyacente, la hipotenusa y el cateto. Ahora los signos, para explicar los signos de no de un círculo, bueno, para sacar funciones trigonométricas hay un truquito muy fácil que es acts. Acts en inglés es actos, entonces sabiendo esto, podemos saber que siempre que nos pidan sacar una función en este cuadrante, en el primer cuadrante, el cuadrante 1, todas las funciones, por eso hay una A, la A significa all, en inglés todos. Siempre en este cuadrante, todas las funciones que te puedan sacar que el ángulo sea menor a 90 grados. Sí, menor a 90 grados. Aquí siempre las funciones en tangente, coseno o seno, siempre va a ser positivo. Ahora, en este cuadrante, el cuadrante de S, segundo cuadrante, es solamente seno. Si te piden aquí sacar el seno de 100, seno siempre va a ser positivo. Si te piden sacar el coseno de aquí a acá, el coseno va a ser negativo. ¿Por qué? Porque aquí solamente le corresponde a seno ser positivo. Lo mismo aquí con tangente. Si te piden aquí, saca la tangente de este ángulo, como está en el tercer cuadrante y al tercer cuadrante le pertenece la T, entonces va a ser positivo. Pero si te piden sacar el seno de este ángulo, el seno va a ser negativo, al igual que el coseno. Ahora, si te lo piden acá, el ángulo de aquí, acá si te piden este coseno, este ángulo en coseno siempre va a ser positivo, más si te piden el tangente de este ángulo, siempre va a ser negativo porque no le corresponde a tangente ser positivo en este cuadrante. Cuadrante A, todos. Cuadrante C, coseno. Cuadrante T, tangente. Cuadrante S, secante. Por eso... No, perdón. Cuadrante S, seno. Aquí está puesto A, all, significa todos. C, coseno. T, tangente. S, seno. Bueno, la función seno normalmente es en el primer cuadrante. Y, bueno, para encontrar la función seno hay que saber, bueno, ya sabemos que en el círculo unitario el radio siempre va a ser de 1, por lo tanto la hipotenusa siempre va a ser igual a 1. Y para sacar el seno vamos a usar esta ecuación aquí, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? En este caso, como en este plano cartesiano en el cuadrante 1, el cateto opuesto es la y, siempre va a ser la y, que es la altura, y el cateto adyacente siempre va a ser el piso, pero ahorita no necesitamos el cateto adyacente porque estamos sacando la función seno. Para sacar la función seno siempre tiene que haber un ángulo de referencia. En este caso mi ángulo es agudo y forma un triángulo rectángulo perfecto. Entonces por ende sabemos que el ángulo que se va a formar en esta esquina va a ser de 90 grados y desconocemos el ángulo que está marcado de amarillo. Entonces lo primero que tenemos que saber, como ya dije, es esta fórmula, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sabemos que cateto opuesto es igual a y e hipotenusa igual a 1, por lo tanto sabemos que el seno de alfa, el ángulo que escogí aquí, siempre va a ser igual a y. Le podemos poner un valor x a la y o al seno, o al ángulo, perdón, y podremos sacar siempre el seno sabiendo la fórmula, es muy importante. Ahora, en este círculo unitario, siempre el valor el máximo valor del seno, perdón, de y, va a ser 1. ¿Por qué? Porque
este ángulo a lo máximo que puede llegar es esta línea de aquí. Su máximo valor va a ser 1 y su máximo valor va a ser -1 si llegara a dar toda esta vuelta. Y el valor de seno siempre va a ser proporcional a y, ya que mientras la y sea más grande, tenga más valor, sí va a significar que el ángulo va a ser más grande. Ahora, todos debemos saber que la inversión del seno es cosecante, que normalmente se ve como una mariposita, entonces el seno empezaría, perdón, el cosecante, el inverso del seno iría aquí, y eso lo voy a explicar en otro video muy breve.